Muy buenos días. Estamos en una emisión más del programa de Impulsores CAT. En este día nos visita el maestro Edgar Rodríguez Reina. Hola, Edgar. Hola Arturo, ¿qué tal? Muy buen día. Como saben, este espacio está dedicado al tema de networking y sobre todo a hablar de pymes. Y pues vamos hoy a entrevistar a Edgar, pero pues siempre recuerden que nos pueden escuchar por frecuencia CAT, nos pueden ver en YouTube y en Facebook. El programa de hoy va a ser muy interesante porque vamos a tocar temas que tienen que ver con el derecho y ahorita nos va a platicar Edgar su experiencia pues laboral, académica, etcétera. Entonces, como cada sábado, entremos al tema. Entonces, hola Edgar, la primera pregunta que teníamos es que nos digas quién es Edgar Rodríguez Reina. Claro que sí, Arturo. Muchas gracias y agradezco que nos sintonicen a toda la comunidad y a todas las personas externas también que nos visitan. Agradezco la invitación también, Arturo. Muchas gracias. Pues bueno, a mí me gustaría platicarles acerca de un poco de mi trayectoria, de cómo fue. Nosotros sabemos lo que es una pyme, sabemos lo que es el emprender y es un tema que se ha puesto mucho de moda y todo el mundo habla de emprendimiento ya y todo el mundo habla de empoderamiento, pero yo creo, Arturo, que es bien Sí. importante saber qué es emprender y qué es poner tu propio negocio, qué es ejercer la carrera por tu propia cuenta y también las implicaciones legales que eso tiene, ¿no? Desde mi trinchera yo lo puedo ver porque emprender tiene implicaciones fiscales, tiene implicaciones legales de las que poca gente te habla. Entonces, mi historia tiene que ver con ese comentario que estoy haciendo porque yo estudié Derecho, salí de la carrera hace ya 10 años y yo entro a la carrera en 2005, pues como cualquier estudiante entro ilusionado, con metas, con una idea muy establecida de lo que era el ejercicio profesional. Sin embargo, pues se va modificando después de 5 años de carrera, ya después 2 años en posgrado, de 10 años de ejercicio profesional. En 2016 yo tomo una decisión importante y creo que es la base de este programa y creo que es la base del comentario a donde quiero llegar, que fue el independizarme. Tenía 30 años, Arturo, cuando puse mi empresa porque decidí emprender y decidí que yo no quería ser primero un empleado y en segundo no quería ser un autoempleado, que es el error en el que muchas personas caen. Entonces, digamos que cuando emprendes te vuelves un microempresario porque tienes que aprender a administrarte, tienes que saber los aspectos profesionales, tienes que conocer los aspectos legales, la responsabilidad que tienes al frente y bueno, en fin, toda esa serie de cosas se van juntando y es como llego yo, al menos en mi caso en particular, a emprender. Es un deseo personal de superación y yo creo que ahorita lo vamos a platicar, pero yo les podría anticipar que el reto principal, profesional y de emprendimiento es emocional. Quien no tiene una base emocional para poder salir adelante de los para enfrentar las situaciones, no puede salir adelante. A ver, ¿y cómo lo va a la práctica? Pues mira, yo creo que hay una cosa bien importante aquí y es el título de este programa y el contenido. Si tiene que ver con networking, networking al final sí es que hay relaciones profesionales, relaciones personales. Cuando va a emprender y enfrentarse a la vida, uno vive de sus relaciones. Entonces eso es algo bien importante y eso es algo que no te dice la gente. Por ejemplo, las universidades son centros de relaciones públicas. Eso es una realidad. Absolutamente. Tenemos una universidad donde vamos a tener conocimientos técnicos, sí es cierto. Y también es cierto que el alumno hace la universidad, sí, que la universidad te educa, sí. Pero nadie te dice que son relaciones públicas, ¿eh? Entonces, y de eso vas a vivir toda tu vida. Entonces, cuando tú enfrentas esto con la gente de tu confianza, que obviamente a veces saldrá mejor que en otras ocasiones, no va a faltar quien te quiera meter el pie, no va a faltar quien también te dé la mano, ese proceso, yo les podría asegurar que es un proceso emocional, porque a veces te quedas solo, a veces tienes que enfrentar las cosas acompañado. Alguien me dijo una vez, me dijo, mira Edgar, si en esta vida no te asocias, no puedes salir adelante. O sea, un lobo solitario es muy complicado salir adelante, ¿no? Más en estos temas del emprendimiento y eso. Entonces, por eso yo les diría, es un reto emocional
es un reto profesional, es un reto intelectual también, y para que la gente que nos está escuchando también se anime a hacerlo, ¿no? Sí, es cierto. Y ya sé por qué estás aquí, Edgar. Definitivamente tú, al ser un emprendedor y hoy en día tener tu empresa, como bien dices, pues justamente la relación, lo que platicamos aquí cada sábado es justamente cómo hacemos crecer nuestra lista de contactos. Claro. Y sobre todo, por ejemplo, imagínate la cantidad de información o la asesoría que le puedes dar a los nuevos emprendedores o la gente que está haciendo nuevas empresas, que luego por desconocimiento tardan más a lo mejor o les cuesta más trabajo que cuando se acercan con especialistas como tú, por ejemplo, en el área que tú manejas, que Ujú. también platícanos un poco más de ya lo que has estado trabajando, tanto pues ahora en tu empresa, ¿no? Ujú. Mira, Arturo, yo retomo mucho el tema de las relaciones personales porque mis socios han sido amigos míos, lo cual es un arma de doble filo, ¿eh? Totalmente. Porque cuando trabajas con tus amigos, con amistades cercanas a ti, pues no tan fácilmente le dices, oye, hay que hacer esto, ¿eh? Porque somos un equipo y trabajo es trabajo y negocio es negocio, ¿eh? Sí. Y a veces no mezclar eso es un reto emocional. ¿Sí se dan cuenta por qué sostengo que es un reto emocional? Emprender es un reto emocional y una meta de salir del estado de confort. Entonces, fueron mis amistades y al ser amistades, pues ¿qué pasa? Son colegas míos de mi carrera y eso me llega a concluir pues lo que yo ejerzo actualmente, que es el derecho corporativo y es el derecho financiero. Actualmente fundamentalmente apoyamos, asesoramos, damos consultoría en materia financiera en el sector no bancario. Quizás suene un poquito técnico, pero para no complicarnos, son todas las instituciones financieras que no son bancos. O sea, bancos pequeños, cajas de ahorro, uniones de crédito, Sofome, estas empresas que prestan dinero, Ujú. todo eso les damos una consultoría y nos hemos metido un poquito más, aunque se frenó un poco el mercado en el sector de las instituciones de tecnología financiera, y donde he tenido un reto muy importante desde el último año y medio más o menos. Y este mensaje va para los abogados que nos llegan a escuchar también, que el abogado, lo entendí yo, que no entiende la tecnología y no entiende el desarrollo innovador del mundo, se queda atrás. Y ese punto que estás comentando, de FinTech, es totalmente nuevo y mucha gente todavía no maneja esto, ¿eh? Sí. Quizá igual suena un poquito técnico. Las empresas fintech, para los que no las conocen, Ujú. son empresas que dan servicios financieros de manera digitalizada. En pocas palabras. Claro, el legislador tomó dos modelos en específico para regularlo, de manera que cuando ustedes escuchen la palabra fintech, no se refiere a todo en México. Legalmente nada más se refiere a dos y estoy seguro que el público las conoce. Por ejemplo, BBVA Wallet, por Mm. ejemplo, Bitso, son billeteras digitales. Si tú abres una cuenta en Bitso, es más, métanse bitso.com, van a ver que nunca vas a ir físicamente a Bitso porque es una empresa digital y te da un servicio digital. Y las otras, que son empresas de financiamiento colectivo, que seguramente el público también las vio. No sé si hace unos 3 años más o menos, Arturo, viste páginas de internet que decían, aporta dinero para el proyecto de Juan Pérez. Oye, es que Sí, Luis Álvarez quiere crear una aplicación y vamos a hacer una vaquita gigante en internet y todos dando dinero ahí. Si lo has escuchado sí, sí, seguramente. absolutamente sí. Es el crowdfunding, pero pisamos terreno delicado, Arturo. ¿Y saben cuál es? La captación de recursos. Es un tema delicadísimo, ¿eh? Porque nada más es delito. Es delito O la sea, ¿es captación. delito hacer eso? Bueno, era delito Era. Ok. porque ahorita el legislador ya dijo, pues a mí Ah, no me vuelve a pasar, entonces los legislo. Y ya ah, se convirtieron en instituciones financieras porque captan recursos de la gente. ah. Entonces, como es un tema tan delicado, pues el público lo puede entender fácilmente. Es más, los invito a que se metan a fondeadora.com. Esa es la que conozco. Ese es un caso de una Sí, sí, fintech sí, que es sí. una empresa que hace financiamiento colectivo, ¿no? Otro que no está regulado que es Chinito, así, mi cochinito, Sí. lo que hace es a darle dinero a los. Tú das porque eres buena gente y ya, no esperas ni. Son donde
inversión, o al menos anhelo un interés. O sea, es lo único emprendedores. Un desarrollo innovador, que es importante, y entonces creaban su aplicación y era algo maravilloso. Entonces tiene, pues son muy achispados y estaban haciendo proyectos interesantes. ¿Y cuánto llegaba a valer una aplicación de estas, no? Mira, mi socia sí se dedica a la tecnología. Ella me ha platicado que hay aplicaciones que pueden costar, no sé, puedes arrendarlas. O sea, eso se llama software as a service, que la puedes arrendar. Sí, La puedes proponer. Hay bancos grandes, uno de los más grandes del país, de hecho, pagan millones de dólares por este tipo de aplicaciones. claro. Es uno de los activos más importantes. Entonces he visto aplicaciones que, oye, si son muy sofisticadas, pues las puedes conseguir en 1 millón, en 2 millones, en 700,000 pesos más o menos. Los programadores sabrán más cómo se cotiza una aplicación, pero ojo, para servicios financieros y con algo muy innovador que son los identificadores con biométricos, con lectura de huella digital, con lectura de rostro, con todo ese Que tipo. es la parte que están ahorita, perdón, Sí, los bancos, ¿no? Que están tratando de identificar a sus clientes claro. mediante todo esto para tenerlos bien captaditos, ¿no? Claro, como es un tema que tiene que ver el PLD, es decir, la prevención del lavado de dinero, es una obligación identificar a los clientes. Y estas empresas que no existen físicamente, pues tienen que tener tecnología muy desarrollada para saber que Juan Pérez se llama Juan Pérez y que Juan Pérez firmó y que otorgó su consentimiento y que no es otra persona. Ok, Eso es lo más importante. ok, ok. Entonces es todo un reto, la verdad. Y pues sumamente actual porque es lo que vivimos, todo este cambio tecnológico es lo que estamos viendo todos los días, ¿no? Así Y es. nuevas aplicaciones y que ahora pagas con tu celular ¿no? O sea, cada vez, hasta ya en la tiendita puedes pagar a veces con tarjeta. Sí vemos toda la aplicación de la tecnología. Claro. ¿Y qué más haces, Edgar? Pues me dedico preponderantemente a eso, que insisto en el punto que fue un reto, porque curiosamente yo llegué al sector fintech y al financiero no bancario como una colita, digamos, del derecho corporativo. Pues tienen Ah, que ver, ok. están conexos. O sea, mi actividad primaria, digamos, fue el derecho corporativo durante varios años. Yo empecé a trabajar en notaría pública con el que fuera mi maestro de aquella época, que era rector de la escuela, el licenciado Ignacio Morales Lechuga. Él me enseñó mucho. Me acuerdo que fue mi primer maestro, de hecho, de los contratos. Estoy hablando de 2008. Ah, mira. Yo entré a su notaría, me acuerdo bien, el 8 de septiembre del 2008. Acababa la carrera. Pues yo tuve una formación notarial, porque la mayoría de los maestros de la escuela eran notarios, ¿no? Y pues ya terminó la carrera, después estuve en un despacho de litigio 1 año. Les voy a decir una cosa, no me gustó el litigio. Sí, no era lo mío. Creo que es algo muy interesante, pero no es para todo el mundo. Es una realidad. Y después me fui al sector de la correduría pública. Y aquí déjame hacer un paréntesis, Edgar, Sí, pero ustedes que estudian derecho siempre tienen esta doble, estas dos caras de la moneda, ¿no? O sea, cuando terminas la carrera y litigas, te gusta y te sigues. Y a lo mejor como litigante eres muy buen litigante, pero te complementas con otros abogados que te ayudan a fundamentar lo que tú vas a litigar por acá. claro. O bien, como tú acabas de decir, yo litigué, pero no me gustó. Entonces a lo mejor tú eres de los que te quedas en el otro lado. O sea, que a lo mejor eres muy bueno para armar los expedientes o los casos o qué sé yo, que luego tus socios en los despachos
son los casos que terminan litigando o no, o sea, o tu chamba consiste en, pues por ejemplo, lo que es derecho corporativo, pues es atender a tu cliente, ¿no? Lo que necesite, que sí me gustaría que nos comentes las vertientes que forman el derecho corporativo. Pues mira, tú acabas de decir algo bien interesante. Te voy a contar una cosa. Mi abuelo es médico y es abogado. Ah, mira. Tiene las dos carreras. En buena medida yo estudié derecho por influencia de mi abuelo. Entonces, él al tener las dos vertientes me decía, oye, fíjate que los médicos dicen por ahí que el que no opera no es médico. Lo cual es falso, ¿estás de acuerdo? Sí. Y lo mismo pasa con los abogados. He escuchado, oye, el que no litiga no es abogado. No, no es cierto, porque el que no litiga, que es lo que yo preponderantemente hago, estamos en la planeación legal, en el diseño de estrategias corporativas. Eso te va a evitar que no llegues a un litigio. O bien que si llegas tengas menos riesgos. Entonces, en resumen, nos dedicamos a la disminución de riesgos legales. Esa es una estrategia corporativa. ¿Qué vertientes tiene? Bueno, pues el derecho societario. Oye, si vas a emprender, ¿qué empresa te conviene? ¿Qué aspectos fiscales, sin ser fiscalista, te convienen más? Por ejemplo, ¿qué riesgos contractuales tienes? ¿Qué mitos hay en torno al emprendimiento y respecto a sus aspectos legales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alguien, un grupo de personas, unos socios, quieren emprender o ya armar, formar una empresa, lo ideal es acercarse con alguien de tu área, ¿no? O Claro, contigo, pues, sí, porque pues tú de entrada les puedes quitar muchas piedritas en el camino y decirles, a ver, chavos, ustedes lo que yo veo por tu experiencia, pues es que ustedes necesitan un tipo de empresa de cierto tipo, ¿no? exactamente. Y algo a lo que todo el mundo le tenemos miedo. A dos cosas, más bien. Al tema penal, ¿no? Sí, correcto. Y al tema fiscal. Más ahora con el tema de la facturación simulada y todas esas cosas que no domino el aspecto fiscal, pero es un riesgo que existe. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿qué le vas a recomendar al emprendedor? Si va a ser una persona física que va a actuar por su cuenta, si él va a recibir la responsabilidad directamente, o si no, si voy a hacer sociedad civil, si voy a tributar como persona civil, como persona mercantil, por ejemplo. Y dicho eso, ¿qué responsabilidad voy a tener yo? Si me conviene una sociedad por acciones, una sociedad de personas, por ejemplo, ¿no? He tenido clientes que llegan ahora con las nuevas SAS, las sociedades por acciones simplificadas, ¿no? Que son de esas empresas que se crean por internet, que ahorita no porque está hackeado, pero se meten a la página de economía y entran economía.org. Entonces te metes ahí y creas tu empresa sin notario, costo cero y en 24 horas. Salen bien, nada más que no tuvieron tentación. ¿Por qué? Porque pese a lo atractivo que pudieran ser, pues los bancos no les encantaba a la hora de hacer licitaciones, el gobierno no quería trabajar con SAS, cosas así. Entonces el reto a la gente es que conozca las verdades, ¿no? De cómo opera una empresa u otra. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es correcto, una persona que quiere crear una empresa, quiere crear un diseño corporativo antes de emprender, tiene que acercarse con un abogado especializado en esa materia, porque créanme, que cuando tienes socios es como casarte, ¿eh? Sí. Es compartir bienes, dinero, decisiones, espacio, Todo. tiempo, trabajo, todo. Y si no lo haces, en 5 años te vas a arrepentir. Porque la estadística dice que más o menos unos 2 años tardan las empresas de emprendedores en quebrar. Es correcto. Es por eso que el emprendimiento no... O sea, pese que se ha puesto de moda, nadie te dice las verdades legales que tiene el emprendimiento. Como por ejemplo que hay pocos incentivos fiscales. Yo creo que debería haber más para el microempresario. Pero bueno, eso quizás sea motivo de otro programa, ¿no? Exactamente, sí, ya lo estoy pensando. Oye, Edgar, pero hablando de esto de la parte corporativa y sobre todo la asesoría, como bien dices, por ejemplo, y a veces por desconocimiento, sí es muy atractivo cuando te dicen, entras a la página de la Secretaría de Economía, te das de alta y en, como dices, 24 o no sé cuántas horas ya tienes tu empresa. Bueno, eso es, o sea, eso es cierto, pero no, a lo mejor no nos queda claro las limitaciones que tiene esa empresa en cuanto a operación y demás. Pero lo que es atractivo es que dices, bueno, a lo mejor no me voy a enfrentar al gasto
de ir con el notario, hacer el acta constitutiva y todo eso, porque digo, ahorita tú tienes más fresca la información, pero ¿cuánto te cuesta ahorita crear una empresa? Digamos, notarialmente. Promedio va a rondar entre 12 y 18 mil pesos más o menos. Más o menos. Y aquí, cuando tú haces el acta, una parte importante de la misma es el objeto social. Esa, tú llevas una idea y el notario te ayuda a redondearla, o por ejemplo, en este caso, si yo voy contigo puedo ver, sacar un mejor objeto social, porque Sí. me ha tocado ver clientes. Yo me dedico a la cosa de aduanas, Edgar. Trabajo en una agencia aduanal y también ahí la parte corporativa se vuelve tremendamente complicada, y además la parte fiscal, porque estamos también muy cerquita del SAT. Pero regresando, el objeto social, cuando tú lo empiezas a diseñar, yo creo que siempre debemos acudir con ustedes, los especialistas, para cuando esto se plasma en el acta, quede lo mejor posible. Te decía, yo tengo clientes que luego tienen que estar modificando porque cuando hicieron su acta, pues no vieron, a lo mejor son actas también muy antiguas. Machote. Ajá. Y pues hoy la empresa cambia en alguna cosa y ya en el objeto pues ya no lo tienen. Entonces, bueno, pero eso se vale. Cuando es Claro. una empresa muy, muy vieja, de hace, no sé, 50, 60 años, pues evidentemente con todo hay cosas que no vieron, ¿no? Sí. Entonces, bueno, viene pues una modificación o lo que haya que hacer. Pero síguenos comentando de la parte corporativa, porque es sumamente importante. Tú acabas de comentar algo bien, bien interesante. Les voy a platicar muy rápido qué fue lo que me sucedió en 2016. Hablando del objeto social, precisamente. En 2016 hablábamos de las fintech, ¿no? Esto de las criptomonedas, porque las fintech usan criptomonedas. Entonces en 2016 todavía yo era empleado todavía, trabajaba con un corredor público, y llega un cliente y me dice, fíjate que quiero crear una empresa que su objeto social sea el trading de criptomonedas. En 2016 todavía no estaban reguladas, ¿no? Entonces yo en mi ignorancia en esa época dije, la verdad, objeto social de criptomonedas, es que a mí me huele como que a Ponzi, a piramidación. Dije, este cuate si no tiene cuidado y no está regulado eso. Un mercado no regulado es un mercado peligroso, sobre todo para inversiones, ¿no? Entonces la constituimos y todo, pulimos ahí el objeto social, ¿no? Me buscó el año pasado, tiene un proceso penal por fraude. Por fraude. Por fraude. Entonces, la verdad es que sí es muy importante lo que tú comentas de tener cuidado con el objeto social, no pisar terreno regulado, no pisar terrenos de probable simulación. Y que ver antes de hacer el objeto social, de todo el diseño de los estatutos, por ejemplo, pues desnudar al cliente. Desnudar al cliente, no ni literalmente, ¿verdad? Pero desnudar al cliente es decir, oye, ¿qué perfil tienes? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué capital traes? ¿Qué riesgos tienes? ¿Eres casado? ¿Eres soltero? Con base en eso podemos diseñar una estrategia específica. Te lo pongo así, no es lo mismo un chico de 20 años que está empezando un proyecto donde apenas, quiere levantar un poco de capital, a una persona que tiene una base económica importante, que está divorciado, que tiene que proteger su patrimonio, o que está casado, que tiene 4 hijos y que tiene 15 empresas. Es completamente diferente. Entonces, sí es muy cierto que pulir el objeto, hay que pulir las cláusulas, porque ahorita todos somos amigos, pero a la hora de repartir los centavos, es la realidad y no hay por qué ocultarlo, ¿eh? Y si ustedes son emprendedores, tienen que saber eso, que a la hora de repartir centavos hay que ser muy claros en las reglas. Y esas reglas están donde tú dices, en los estatutos ante notario. Un defecto que tiene el notariado mexicano, y lo sé porque yo trabajé en eso, es que la mayoría de las veces si el cliente no tiene conocimiento, pues la verdad es que vas a firmar un machote. Es muy raro que encuentres estatutos más elaborados, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que hagan eso, ¿no? O sea, por ejemplo, contigo puedes llevar ya un proyecto, ¿no? Que es el que se va a sentar ya con el notario, ¿no? Exactamente. Pero fíjate cómo hay un desconocimiento en las microempresas, yo lo veo, porque luego, como no nos acercamos con ustedes los especialistas,
hay la obligación de llevar libros, hay la obligación de llevar asambleas del consejo en su caso, o hay que tener las acciones, porque una cosa es que haga la empresa, pero luego pues no se hicieron las acciones o dónde están las acciones. Todo eso me imagino que es lo que tú ves o que tú regulas o si llega una empresa contigo, a lo mejor tú los puedes ayudar a ponerse en orden, ¿no? O sea, ¿tienes todo esto o no? E irlo poniendo en orden. Claro, mira, Arturo, te voy a decir una cosa, ¿eh? La labor del abogado es interpretar la ley, pero también es jugar con la ley. Y con jugar no me estoy refiriendo a eludirla o a incumplirla. Jugar con la ley es utilizar las alternativas que la legislación te da cuando estás en una situación de riesgo. Por ejemplo, tú hablabas de las acciones ahorita. Oye, fíjate que no tengo acciones, pero quiero que un socio entre. ¿Cómo le hacemos? Hay prisa, porque en la vida todo corre rápido, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces, ¿cómo le haces? Pues sí, es cierto que debemos tener libros, acciones, debemos de tener un consejo, actas de sesión de consejo, pero Arturo, ¿qué empresa tiene esto? Es, Pues yo creo que de esas empresas una lo tiene, la mía tiene. pero porque conoces el tema, ¿no? Y Sí, no sí. me dejarás mentir que es una regulación de la edad de piedra. Sí, O sea, es correcto. increíble que tengan que haber libros físicos que ya se pueden ser No. digitales, ¿eh? Que las acciones todavía tengan que ser físicas, o sea, es una regulación de 1932. La ley es de Abelardo L. Rodríguez. Entonces, imagínate de qué año estamos hablando y la gente no ha reflexionado sobre actualizar esto. Entonces, ¿qué opciones me da la ley? Oye, por ejemplo, que si no tienes los corporativos, pues protocolízala y es legal y así te evitas un problema, ¿no? Sobre Ok, todo, pero hay que hacerlo. hay que O sea, ya hacerlo, no tienes el libro, pero tienes la protocola. que- ¿Cómo se dice? protocolizar. Ajá. ¿Y qué es más rápido? Si no tengo libro, tengo una auditoría que tengo que hacer, protocolízala y con eso le das fecha. Y la ley te dice, si no puedes asentar en libros tu asamblea, protocoliza. Tú estás jugando con la ley, ¿me explico? No incumpliéndola, sino utilizando las alternativas que la misma te da. Decir, oye, tengo prisa aquí, que por cierto acaba de salir un criterio de la Corte que dice solamente protocolizaciones de fecha cierta. No te protocolizas. Claro, sí, aquí lo que te quiero decir es que a nosotros nos tocó del cambio de llevar los libros a ahora tener las actas protocolizadas. Exactamente. Hay que tener consejo, asambleas de accionistas, el registro de acciones, los títulos físicos. Pues hay que hacerlo. Y regresándome un poco, Edgar, por ejemplo, si yo quiero hacer una empresa, ¿cómo empieza tu asesoría en si puede ser C o AC o C, y cualquier combinación? Mira, O sea, ¿dónde empieza tu intuición hacia tu mejor recomendación o planeación o cómo sería? mira, te voy a responder como le respondo a los clientes y a mis alumnos, si no me dejan mentir, si no están escuchando. Es como cuando estás ligando a alguien, porque es cuando la gente tiene que sacar lo mejor de ti. ¿Para qué la quieres? Le vas a hacer preguntas a alguien. Cuando estás conociendo una persona en plan de conquistas, quieres saber persona, hacer preguntas para saber qué es y entonces tú vas a tra trabajar al 100% para sacar lo mejor de ti. Eso se llama venta, Mm, ¿sí o no? Una labor de convencimiento. Te va a convencer de que necesitas un proyecto determinado o una asesoría determinada. ¿Por qué? Porque si no, después vas a preguntar, oye, ¿por qué no me dijiste eso cuando estaba creando la empresa? ¿No? Entonces, ¿qué le pregunto? ¿Para qué la quieres? ¿Qué quieres hacer? Oye, servicio, oye, que voy a vender productos, hoy es un restaurante, hoy quiero dar un servicio financiero. Esos supuestos que dije cambian diametralmente la estrategia. de una a otra. De una a otra, exactamente. Entonces, hacer preguntas como cuando estás conociendo a alguien. Entonces, ¿para qué la quieres? ¿Cuánta base económica traes? ¿Están empezando? ¿De dónde vas a sacar el dinero? ¿No? Eso es importante también. ¿Con quién te vas a juntar? ¿Con quién quieres contratar? Dependiendo de esas respuestas, ya podríamos pensar en alguna estrategia. Ah, ok. Inclusive, ¿tienes antecedentes penales?
tienes doble nacionalidad. O tú o tus socios, ¿no? Claro, claro, o tus socios, o has tenido, por ejemplo, problemas fiscales en otros países, cosas por el estilo donde la lupa de la autoridad se podría centrar. Yo he tenido clientes políticamente expuestos en donde a la hora de asesorarlos, pues no es lo mismo que frente a una persona que no tiene estos riesgos, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hay que preguntar. Y una vez que tenemos el perfil del cliente, es un traje a la medida. Una vez que le sacas las medidas, mandas a cortar el traje. En derecho es lo mismo, todo es a la medida. Ah, ok. Y entonces ya se hace conforme a toda esta serie de respuestas que tú ya tienes, Claro, las estudias y entonces es como siguen adelante. exactamente. Y ahí no terminan los problemas, ahí empiezan, ¿no? Porque entonces sigues formando tu empresa y entonces ya tienes que tener tu cuenta bancaria, bueno, ir al SAT y todo esto hasta que ya empiezas a operar, ¿no? Claro, y eso que acabas de decir es uno de los defectos que tiene el sistema empresarial mexicano, en compinchería con la autoridad. Tú lo debes saber, cada vez es más difícil sacar un RFC para una empresa. O sea, si no es contrato de arrendamiento, si no es RFC, si no es, oye, que aquí viene mal, o sea, cualquier cosa cada vez es más complicado. Entonces, cada vez me ponen más trabas para que yo pueda pagar impuestos. Y en tu opinión, Edgar, ¿por qué si a nivel mundial, a nivel global, hay países que han estado reduciendo el número de pasos para abrir una empresa Claro. y han estado reduciendo los costos para abrir una empresa? O sea, ¿qué quiere decir? Que te están facilitando todo para que tú armes una empresa. Y en México, pues tardas, ya no te voy a decir horas ni días, a lo mejor aquí tardas un mes o 2 meses y si bien te va, no sé. Sí, he tenido clientes estadounidenses donde cuando vienen a México me dicen, oye, es increíble todo lo que tengo que hacer para crear una empresa. Lo digo por experiencia propia. Los clientes estadounidenses que hemos traído empresas estadounidenses a participar en una empresa mexicana para sacar el RFC, Arturo. Ha sido un circo, de verdad, de meses para sacar un RFC, ¿no? Entonces hay países donde sí han agilizado eso, pero también te voy a comentar algo. El gobierno mexicano ha dado muestras de voluntad Mm. con las SAS, digitalizando los libros corporativos, que todo el trámite de las denominaciones sociales ya es 100% digital, ya tienen como 10 años eso. Cosas así ha dado muestras el gobierno mexicano. Pero oye, la semana pasada hackean economía. O Sí, se sea, cerró todo. ahorita está cerrado Registro Público de Comercio, o sea, el CIGER, si hay corredores públicos o notarios escuchándonos, sabrán de lo que les digo. Está cerrado tu empresa para denominaciones, o sea, no se puede hacer nada, es increíble. Entonces, yo sí diría, y lo digo abiertamente, yo creo que hay que eliminar los trámites notariales. Es increíble que en el 2020 tenga que ir ante un notario para crear una empresa. Ese tipo de pasos son los que hay que eliminar. Y con eso se eliminan costos y se Sí, fomenta una mejor cultura de la legalidad. Porque cuando sobreregulas algo, pues obviamente la gente lo que va a hacer tratar de cómo evitar esa regulación. Es más fácil cumplir con algo sencillo que con algo complicado. totalmente de acuerdo, Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Y Edgar, hagamos un paréntesis porque si te fijas, sí, el día de mañana, domingo, es la marcha de las mujeres y el lunes, pues es el día que paran las mujeres. ¿Tienes algún comentario pues yo creo, para no dejar pasar este día, compañeras? bueno, yo tengo un comentario ahí, sí, sí lo tengo, que está bien, la causa es legítima, pero desgraciadamente hay una condena aquí. Si no hay un líder y no hay una estrategia detrás, lamento decir que es un fenómeno de imitación. Gabriel Tarde lo decía hace muchos años, era un sociólogo. Una persona empieza a decir una cosa y la sociedad imita conductas. Está perfectamente bien la causa, pero tiene que haber una estrategia detrás. Pasamos el 8, pasamos el 9, nos despertamos el 10. Igual. Y luego, es que esa es la pregunta, ¿no? Sí. Tiene que ser un trabajo conjunto en sociedad de tomar que se si no
verlo como es. Este es un aspecto cultural. Semilla de México es un aspecto cultural que la gente tiene que revolucionar. Solo es para mujeres, ¿no? Esto solo es para hombres, ¿no? Tratar de cambiar ese pensamiento, eso va a ayudar a que se hagan unas sesiones y se logre el fin con estos movimientos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo que faltan las estrategias y a ver qué pasa el día 10, que no regresemos al mismo esquema, ¿no? Como estamos ahorita. Y por lo pronto, bueno, pues el lunes las mujeres estarán en paro, yo creo que la mayoría, ¿no? Y bueno, pues se les respeta también. Ujú. Bueno, muy bien. Regresando al tema, Edgar, muchas gracias por tu comentario. No, Eh, ¿Qué más nos quisieras comentar en cuanto a tu trayectoria, en cuanto a... tenemos el micrófono todo el tiempo que necesites. pues yo sé que tenemos una audiencia estudiantil, profesional, nos ve gente del CAD, entonces yo aprovecharía para hacerles una invitación a que si ustedes van a emprender, lo hagan por una convicción, que lo hagan nuevamente no por un fenómeno de imitación, porque se puso de moda el emprendimiento, que lo hagan porque quieren salir de un estado de confort y que lo hagan porque de revolucionar su mente. No hay otra manera de hacerlo realmente. Y eso se llama realización personal. Y que lo hagan convencidos. Entonces, yo lo viví. Yo me independicé profesionalmente a los 30 años. Ahorita tengo 33. Lo empecé a hacer a los 30 años. No niego que fue un camino complicado porque me topé con mucha gente que me dio la mano. Pero también me topé con gente que no quería que yo lo hiciera. Uno de ellos era mi jefe de esa época. Lo recuerdo perfectamente, ¿no? Entonces, Pues es que no quería que te fueras y dejaras de laborar con él, probablemente, ¿no? un problema que tenemos en la sociedad, creo que latina en general, es que competimos y hacemos enemigos en vez de hacer aliados. Es Eso es correcto. algo bien importante, ¿eh? Sí, Una persona inteligente hace aliados y pacta con los demás. Una persona visceral se pelea con los demás, crea enemigos y crea enemistades, ¿no? sí, absolutamente. Desde mi punto de vista, pelearte con un empleado que sabe todo de ti es el peor error que puedes cometer. Sí, Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, como ven, si han seguido este programa, pueden darse cuenta por qué sostengo que el reto es emocional. nuevamente, sí, Porque puedes caer en ese camino, torcer, te fracturas y te caes y ya se arruinó todo. Entonces, por eso el reto es emocional. sí. Y no obstante, para el emprendedor, no importa cuántas veces te caigas, sino aquí es cuántas veces te levantas, ¿no? O sea, O sea, siempre te tienes que levantar, porque el camino del trabajo duro, ¿no? Y sobre todo cuando empiezas a tener gente que van a depender de la empresa, de ti, ¿no? Entonces, pero todo eso es emocionante, ¿no crees? la verdad sí. La verdad sí es porque y te emociona porque es una labor de autorrealización. Es hacer, dedicarte a lo que te gusta. Es ganar dinero por lo que te gusta. Bueno, ¿cómo lo ves? Digo, yo te felicito porque ahorita de socios has hablado muy bien. Yo veo que en los despachos de profesionales como son abogados o contadores, como cada quien se dedica a un área diferente, eso les permite tal vez trabajar en una alianza e ir sacando el de sociedades donde a la larga siempre los socios terminan peleándose y alguien termina quedándose solo
porque si no, nos puede ganar la vida o algo, ¿no? En el camino. Y tomando, tú comentabas de planear todo. Pues tiene que haber una administración efectiva de recursos, lo mismo en una empresa. Y de explicarle al alumno en qué consiste la ética. Dice en derecho, ¿no? O en el litigio, por ejemplo, Brenda, buena amiga mía, por ejemplo, cuando somos gente que hace cosas en equipo. Entonces, como la deontología jurídica. Ok. La deontología es estudiar los valores, ¿no? Okay. Lo llevamos en derecho, sí lo llevamos en derecho, pero lo llevamos pésimo. Porque aquí te enseñan Platón, ética de Aristóteles, filosofía. Está muy bonito, pero ¿saben los catorrazos? Eso no me sirve para absolutamente nada, ¿no? Okay. Hay que explicarle al alumno cómo es la deontología. Oye, tienes este caso, te lo recomendaron,
prácticos. Yo se los he tratado de manifestar a mis alumnos cuando esto sin nombres sucedió esto. ¿Qué harían ustedes ahí? Me he llevado respuestas muy sorprendentes. Cosas así, ¿no? Si hay que batear a un cliente, por ejemplo, cuando sabes que tiene un perfil expuesto, ustedes saben de lo que estoy hablando seguramente, cuando, por ejemplo, no te quedas de otra. En fin, ¿qué ocurren? Les acabo de poner un examen a los chicos de quinto cuatrimestre, un examen práctico, derivado de una situación real que tuve. Entonces a ellos los pongo en la coyuntura de decir, híjole, acepto, no acepto, tengo pruebas, pero como que huele a esto, pero no lo puedo mostrar, pero como le digo que no, pero me lo referenciaron. ¿Sí me explico? Eso es lo que hay que entender. Y si no tienes convicciones, es un problema. Y creo que es el problema de la sociedad en general. Ok. Y qué interesante lo que te van contestando, ¿no? Con respecto al tema. Pues muy bien, Edgar. Ha sido interesantísimo todo lo que nos has comentado el día de hoy. Y es esto, como te platicaba al principio del programa, es para la red de impulso de networking, ¿no? Donde pues las personas que viven o son emprendedoras o ya en una empresa, ¿no? O son empleados que pueden querer cambiarse de empresa o emprender algo. Entonces es importante que te conozcan, pero antes que termine el programa, quiero preguntarte, como para tu despacho, ¿qué tipo de clientes son buenos para ti? La verdad es bueno el cliente que siendo transparente es correcto también en los pagos. Porque un cliente es el que te solicita un servicio remunerado, ¿estás de acuerdo? Ujú. Pero tú como profesionista sabes que hay gente que pide servicios no remunerados. O hay clientes que simplemente no son transparentes. Entonces la palabra cliente trae implícito el concepto pago por un servicio. Es una contraprestación. Pero yo le pondría de apellido y que es transparente. Porque he tenido casos, por ejemplo, en donde el cliente te dice soy A, B, C y D y resulta ser X, Y, Z. Y de repente te das cuenta y destapas el baúl y dices, ¿qué me encontré aquí? Cosas muy serias, muy complicadas. Entonces, yo les diría, tengan cuidado con eso. Si son profesionistas independientes, hay que saber evaluar al tipo de cliente y el perfil que tiene el cliente. Ok. Y eso por un lado, pero por otro lado, eh, ¿cuáles son los clientes que tienen ustedes en su despacho? O sea, el perfil. El perfil. Ujú. Nos ha tocado de todo, desde emprendedores, desde chicos que están empezando, saliendo de la carrera o en la carrera todavía. O sea, ¿sí los atienden, digamos? Sí, 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 sí. sí, claro. Ok. De todo, de todo. Ah, Incluso hasta casi nos ha tocado, por ejemplo, personas de escasos recursos, emprendedores, gente que ha tenido alguna experiencia, matrimonios, nos han tocado también. Hemos tenido pilotos aviadores, muchos extranjeros. Ha sido un fenómeno extraño, o sea, muchos estadounidenses y españoles, empresarios de mediano y alto nivel, empresas políticamente expuestas nos han tocado, personas políticamente expuestas, cosas así, ¿no? Entonces, así que te puedo decir que ha sido de todo. agradezco mucho el haber venido hoy al programa Muchas y gracias. quiero entregarte este pequeño reconocimiento de hacia acá Qué amable, Arturo, gracias. por tu participación y nos acercamos a la parte le llamamos comentarios finales. Ujú. Para cerrar, si quieres comentar algo, tenemos un par de minutos. Pues sí, me gustaría comentar que pues, muchas gracias por habernos seguido, gracias por la invitación. Emprendan, salgan del estado de confort, prepárense para un reto emocional, conduzcanse conforme a la verdad. Aunque hay gente que dice que la verdad es relativa, hay principios que nos rigen. Traten de hacer una mejor sociedad, porque de uno en uno se hace la sociedad y se hacen las masas. Y solo así se puede lograr un cambio, no hay de otra, no hay otro camino. Y eso se llaman convicciones. Muy bien.
Pues el tema de hoy, como pudieron haber escuchado, y además cuando se retransmita nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook. El tema de hoy estuvo muy bueno y le podemos sacar jugo a esto, sobre todo cuando estamos en una posición de emprendimiento o que tenemos una empresa. Lo que dijo hoy Edgar verdaderamente, y sí vamos a planear otro programa, Edgar, donde también toquemos algunos puntos a lo mejor más específicos, pero que le ayuden a la gente que está en esto de la empresa. Y bueno, pues no me resta más que despedirme y nos vemos la próxima semana. Recuerden que de 10 a 12, Impulsores CAT, por frecuencia CAT. Gracias.